Hola, con el gusto de, hola, con el gusto de saludarlos a todos desde nuestra sede en Morelia, acá ya con el equipo listo, saludando a las extensiones allá en diversas partes del país, con el gusto de saludarlos a todos, un abrazo muy afectuoso y también agradeciendo a el equipo fabuloso de nuestros muchachos, Jonah integrándose también para ayudarnos atrás de cámaras junto con Fer y por supuesto Nelly, nuestra colaboradora tan eficiente para poder hacer todo esto y mucho más. No en balde es conocida como Super Nelly. Gracias, chiquillos, muchas gracias. Bueno, con el permiso de Dios y su patrocinio, vamos a hacer el discipulado que ahora va a tener una variante. Esta vez sale grabada la emisión, pero Dios mediante, la próxima semana vamos a cambiar horario para hacerlo el viernes a las 6 de la tarde, con la variante de que se van a poder comunicar, va a haber interactividad en el momento del discipulado. Va a ser más o menos de 6 de la tarde a 6:45 para quienes se metan o se enlacen con la liga, como se diga, puedan también entonces participar junto conmigo y ya se darán instrucciones en el chat de Familia Linaje o de Boletín Casa Linaje para poder estar en la transmisión, participando con preguntas, con observaciones y quienes quieran tener esta interactividad se pueda hacer a partir de la siguiente semana, primeramente Dios, viernes a las 6 de la tarde. Y cerrando la emisión del discipulado 6:45, nos despedimos porque inmediatamente se va a grabar el servicio dominical que aparecerá, por supuesto, el domingo. Bueno, sin más que decir al respecto, pues vamos con el tema de esta tarde, que es a través de una pregunta que dice, puedo, pero debo hacerlo, y es un tema que está relacionado con la ética. Verán, la palabra ética es griega, su origen es griego, ethos quiere decir costumbre, costumbre. Y hay mucho que decir respecto a esto porque normalmente se revuelve ética con moral y debo decir que son cosas diferentes. La ética son las costumbres de una civilización en particular y a esta civilización en particular la denominamos cultura. Ahora, entiendan, yo estoy manejando un idioma, una terminología que tiene que ver con la teología y con la filosofía. Pudiese ser que en algún momento dado, bajo otras disciplinas, las acepciones tuvieran diferente connotación. Pero con el manejo que podemos hacer de la semántica y la adecuación del lenguaje, y bajo mi tronco, bajo mi sombra, que es la teología y la filosofía, pues entonces empleo estos tecnicismos. Entonces, al hablar de una sociedad en particular, una civilización en particular, la estamos denominando cultura, que tampoco quiere decir que la gente es muy culta, como se dice normalmente, ¿no? Es muy culto, está muy preparado, tiene mucha información, conoce de muchos temas. No, por cultura estamos refiriéndonos a una sociedad particular, en un momento particular. Eso es también lo interesante. La cultura tiene que ver con un momento en un lugar. Es lo que estamos empleando. Y entonces, en alguna cultura, su ethos, su ética, tendrá su moral. Esto también tengo que aclararlo porque si no, hablar de moral, nos vamos con la finta de una moral general que abarca todas las costumbres de todas las civilizaciones y no es el caso. Por ejemplo, en la cultura prehispánica, la ethos era el sacrificio de seres humanos y la moral era que se comían los corazones de los que sacrificaban. Me explico con este ejemplo. Por eso es importante hacer esa señalización en la diferenciación de los términos para no confundirnos y empezar con revolturas. Entonces, la ética es la costumbre. La cultura es una sociedad
particular en un momento dado. Y la moral son los valores que esa sociedad en ese momento determinado y en esa geografía adquieren como valores. La moral van a ser los valores de esa cultura en su ethos. Ahora, hago esta distinción porque desde la Biblia pasa el mismo fenómeno. Y no solo desde la Biblia, sino también a lo largo de la historia universal con las diferentes etapas que vive el cristianismo, que también tiene culturas particulares, tiene éticas particulares y tiene morales particulares. Y hay que distinguir esto dentro de lo que es la historia universal y la interpretación bíblica para llegar a nuestro día, a nuestro tiempo y hacer una saludable hermenéutica, que es una interpretación de las escrituras para rescatar los principios escriturales, las verdades inspiradas por Dios, y ver su aplicación hoy día en nuestro tiempo, porque si no hacemos una revoltura espantosa y lo único que va a suceder es que hay una tergiversación de contenidos, y ahora voy a dar más ejemplos en el desarrollo del tema. Como se dan cuenta, nuestro discipulado es un discipulado que ya tiene una categoría, vamos a decirlo, en otro nivel. Recién el Instituto Teológico ha hecho una pausa para retomarlo un poco más adelante y ver otros aspectos de, por ejemplo, apología, que es el conflicto entre ciencia y religión, que no hay tal, pero haciendo una apologética, veríamos la fe y su lugar en la ciencia y viceversa. Pero digo, hemos hecho una pausa porque en este discipulado estoy tomando ya cosas que daría en el instituto. Lo que te estoy diciendo es que en nuestro discipulado, te vas a dar cuenta, aunque es para escuela dominical, es para células, es para, vamos a decir, el grueso de la iglesia, la verdad es que ya le estamos subiendo nivel. Y te has dado cuenta que mi entrenamiento fue para entrenar pastores, y al proveer contenido para pastores, no debo restarlo para las ovejas. Es decir, mientras las ovejas estén mejor preparadas, pues todo va a ser mejor. Por eso, desde luego, pedimos el patrocinio y el permiso de Dios, siempre es en su nombre todo, con su bendición, pero también empleamos muchas herramientas académicas. Es decir, todo lo que es mi trasfondo de formación profesional en la disciplina teológica, histórica, lenguas, etcétera, filosofía, de tal manera que puedes pensar que mucho de mi contenido está dirigido a nivel posgrado. Entonces, yo entiendo que puede haber en nuestra población amas de casa y estudiantes de un nivel medio superior o superior, quizás no de posgrado, o personas que no tuvieron oportunidad de formación académica universitaria. Sin embargo, al tratar de proveer estos contenidos, también estoy siendo cuidadoso para ser muy claro, poder dar un contenido muy digerible, que aunque pueda usar conceptos, los defina, los explique, puedan entenderse bien y usar ejemplos de tal manera que el contenido sea accesible absolutamente para todos. Esa es toda la intención. Muy bien, entonces, retomando el tema y agradeciéndole a Dios, porque Perita dice que me da Dios la bendición de poder hacer fácil lo difícil en cuestiones de contenidos, por la gracia de Dios. Entonces decimos, es muy aventurado hablar de ética en las iglesias, porque sin hacer la distinción que acabo de hacer, entonces es un embarradero. Haz de cuenta que llevamos una olla de mole, de esas, en una olla de barro, y que se nos cayó, y que se rompe la olla de barro, y que salpica el mole para todos lados. Con eso te quiero ilustrar que hablar de ética o hablar de moral sin el antecedente que acabo de decir de ethos, de cultura, de moral y de exégesis, todo eso, se revienta la olla y salpica el mole, porque entonces en las iglesias van a prohibir, van a decir, van a advertir, y el cristianismo se maneja ya con una superstición y con muchos tabúes ficticios, no reales, es decir, dados a la cultura de otro lugar, ¿sí? A la moral que tuvo otro lugar,
y cosas así. Te voy a poner los siguientes ejemplos bíblicos para que me entiendas mejor de lo que estoy hablando. Hay congregaciones, y tengo que decirlo así, mira, hago un paréntesis, hay pastores encantadores con un corazón de amor y de servicio ejemplares. Hay ovejas lindísimas que aman y sirven al Señor espectacular. Pero yo aquí me refiero a contenido académico y que por ignorancia, al errar en tener formación profesional y así alimentar a las ovejas, pues viene haciendo un repetidero en las iglesias nada más de inercia, de tradición, de costumbre, desacertado, ¿sí? Pero hago la distinción, no es personal el asunto, pero sí tengo que decir que en el promedio general de iglesias, diríamos, somos la rara excepción, con quizás una que otra que se escape y se salve por ahí, pero el grueso de la población cristiana en sus distintas denominaciones e iglesias locales se equivoca mucho en este tema y en consecuencia en otros más acerca de doctrina. Entonces van los siguientes ejemplos. Te decía, hay iglesias donde las señoras se cubren con un velo la cabeza porque dicen que la Biblia dice que la mujer no debe orar con la cabeza descubierta. Esa es su ética. Ahora, te aclaro, desde la Biblia sí se decía que la mujer tenía que orar cubierta, pero te explico. La antropología social del momento bíblico describe que la mujer pública, las prostitutas, andaban descubiertas. Como decimos hoy, el que no enseña no vende, ¿no? Algo así. Entonces tenían que andar descubiertas para ofrecerse al postor en turno. Entonces, la moral era, la mujer tiene que estar cubierta, pero no era un velo. Tú ves en los noticieros, en Oriente, Medio Oriente, cómo están cubiertas las mujeres. Nada más se les ven los ojos, están totalmente tapadas hasta el talón del pie. No es nada más un velo. Entonces, la costumbre, la ethos de ese tiempo era que la mujer nada más se le veían los ojos y que tenían que cubrirse para no confundirse con una prostituta. Ahora, como te das cuenta, eso nada tiene que ver con nuestro tiempo. Podríamos sacar un principio ético. El principio ético podría ser que la mujer fuera propia para vestirse como creyente, porque también, ya ves, hay modas y hay mujeres que van muy destapadas o muy sugestivo su vestir, muy entallado, que puede despertar lascivia y cosas por el estilo, pensamientos impuros. Podría desprenderse ese principio, pero como te das cuenta es otra cosa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es eso de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿sí? Que en el tiempo de la Biblia, la costumbre pagana era que se sacrificaba comida para el ídolo pagano. Entonces los creyentes decían, oye, de eso no se come porque se sacrificó al ídolo. Entonces Pablo tiene que llegar y hacer un rescate y decir, no, espérate, una cosa es lo que la gente cree y sacrifica al ídolo, pero otra cosa es que se desperdicie esa comida. Y entonces el apóstol dice, pues hay que comerla, no hay problema. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hoy día, por ejemplo, el Halloween está satanizado. Y yo digo que tiene parte de verdad, pero no toda la verdad. Y adrede de que vienen ya esos días próximos, ¿no? Bueno, te explico. El origen del Halloween definitivamente es pagano y con esa cosa de magia negra y satanismo es correcto, sí. En Europa, Europa Central, todo eso, se dio eso en su tiempo y con muchos problemas, es verdad. Ahora, hay una diferencia de lo que es el juego que hacen hoy día las personas y los niños con lo que es el ocultismo. Mira, el ocultismo es una práctica, de hecho su nombre lo dice, oculta, ocultismo, para la magia negra y esas cosas. Te estoy hablando de tarot, lectura, quiromancia, lectura de las manos, lectura del café, astrología, te estoy hablando de magia negra, magia blanca, la ouija, todas esas cosas pertenecen al ocultismo y decimos tajantemente no a esas prácticas, ni de broma, ni de juego, ni de curiosidad. Todo eso, el espiritualismo, espiritismo,
Todo eso decimos no, definitivamente. Ahora, otra cosa diferente es que un niño toque la puerta de tu casa y te diga dulce o truco, y lleve una calabaza o lleve un disfraz de calaca o de brujita. Los creyentes revuelven ocultismo con un niño que viene y te pide un dulce. Yo he estado en sitios, sobre todo en Estados Unidos y en Guadalajara, donde los creyentes son muy radicales. Y cuando llega un niño a pedirles la fruta y el dulce, son muy severos. Les dicen que eso es del diablo, que se larguen, que ahí son cristianos y todo eso. Yo aplico el criterio y digo, primero, si son niños, ¿para qué los asusto? Empezando por ahí. En segundo lugar, no gano nada con rechazarlos. ¿Por qué no mejor, por ejemplo, darles un chocolate y darles un folletito, pero no que acuse al Halloween y que lo satanice, sino un folletito que diga Dios te ama, Jesús es tu amigo, invita a tus papás al servicio, no sé, cosas por el estilo, pero propositivas. Pero en vez de correr y cerrar la puerta y echar pestes con el niño, comprender que es un juego, que otra cosa sería el ocultismo. Entonces separamos. Si me invitan a una misa negra a jugar Ouija, pues digo que no, y le digo a mis ovejas que digan que no. Pero si es un niño que en la escuela le dijeron, ven disfrazado de fantasmita y ponte una sábana y ponle agujeros y juguemos, hombre, caray, es una cuestión de inteligencia, de criterio. Y por ahí se va también el Día de Muertos en nuestro país. He conocido también iglesias que censuran hacer el altar de muertos, que en las escuelas a veces es una actividad de carácter obligatorio. Al menos mis hijos participaron en eso. Entonces, en algunas congregaciones dicen, no, como altar de muertos, tararara, ya sabes. Entonces, lo que yo digo es, el altar de muertos es una actividad que viene como parte de la cultura prehispánica y enriquece nuestra cultura hoy día. Si decimos, como con el Halloween, separo ocultismo de un juego infantil, si yo digo, el altar de muertos sirve para que vengan los muertos y coman lo que se les ofrece, pues estoy totalmente equivocado y estoy haciendo una barbaridad, como con el ocultismo. Pero si digo, el altar de muertos es una práctica prehispánica, pagana, sí, pero que no nos afecta en lo más mínimo, porque al final es decorativa y nos hace ver nuestras raíces culturales, pues puedo hacerla. Y como Pablo decía, pongo los tamales y pongo el mole, pero no para el muerto, sino para comérmelo yo. Nada más que adorno con eso el altar y después me como la comida porque los muertos ya, por supuesto que no vienen. Los creyentes están dormidos para ser despertados en la resurrección. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay que saber hacer la diferencia en la ética, si no hago un revolvedero y hago mucho daño por muchos lados y confundo. ¿Me estoy explicando? Entonces, es importantísimo hacer este tipo de distinciones para nuestra práctica cotidiana. También hay quienes, y me pasó en Jalapa, te debes acordar, Yola, Ana Celia, la hija de Yola, bailaba en el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Y esos ballets son hermosísimos. Caray, ¿quién no los ha disfrutado? ¿Recuerdan el de Amalia Hernández? Creo que todavía está vigente y es internacional, es bellísimo. Y no faltó, en mi tiempo de pastor en Jalapa, que hubo quien censuraba que Ana Celia se ponía a bailar cuando era folclore, cuando es una cuestión de carácter cultural, pero decían es que el creyente no baila. ¿Me entiendes, Méndez? Y me explico, Federico, de lo que es hacer revolvedero sin hacer distinción de ética, cultura, moral. Entonces, igual se dice, no, en una fiesta los creyentes no bailan. Y si hay una pareja de esposos, si hay una pareja de novios y no van a bailar para darles gusto a los demás, es un verdadero problema todo esto. La toma de decisiones sobre las cuestiones éticas es un problema con los creyentes por la revoltura que vienen haciendo de los contenidos sin distinguir lo que fue de un tiempo en particular, para una región en particular y con unos valores particulares y desprender los que hoy tienen que funcionar. Déjame ponerte otro ejemplo más antes de ir a algo que quiero llamar mucho tu atención. Mi profesor de griego
de Teología del Nuevo Testamento, el doctor Williamson, pasó lo siguiente. Él fue contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, para que veas lo viejito que soy, pues, aunque yo estaba muy chavo cuando él fue mi profe, ¿no? Pero bueno, mira, él fue contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial y andaba en Europa. Entonces, en Europa, lo invitan a comer en una mesa de creyentes, por supuesto. Y entonces, allí, al estar comiendo, después de dar gracias y toda la cosa bien monos, lo que sucede es que los hermanos llegan y ponen vino tinto en las copas de todos. Entonces, mi profe Williamson, que en ese entonces era muy chavo, pero era ya cristiano, todavía no teólogo, todavía le faltaban sus estudios teológicos, estaba en eso de la enlistada de la Segunda Guerra Mundial, se escandaliza y dice, no, yo no bebo, porque los creyentes no bebemos vino. Entonces se preocupan los hermanos y sienten que los vio como paganos o pecadores, ¿no? Total, después de la comida, donde él no bebe vino y asusta a los hermanos, él enseña, porque le piden la foto de su esposa, se casaron muy jóvenes, y en la foto de la esposa, la hermana Williamson estaba maquillada. Entonces enseña la foto de la esposa y los hermanos que habían invitado a comer al hermano Williamson se asustan porque la ven maquillada y dicen, te casaste con una prostituta, porque aquí las mujeres maquilladas son prostitutas. Entonces, aquí viene otra cosa de la ética, de la cultura y de la moral. Le decimos ética situacional. La ética situacional, mejor, mira, le voy a decir regional, le voy a decir regional, y ahorita entro más profundo a lo que es situacional. Pero la ética regional es precisamente este ejemplo que te estoy dando. En algún sitio, en algún momento en particular, van a tener moral. Y con estas gentes en Europa, la mujer maquillada era una prostituta. Como para el hermano Williamson, con las gentes en Europa, ellos eran paganos porque comían con vino. Entonces, hay que saber manejar la escritura, la ética, la situación, la región, para entender las culturas y la moral de cada cultura. ¿Me explico? Ahora, vamos a lo que te quiero llamar tu atención. En Romanos capítulo 14, yo creo que es la Biblia de la ética. Toda la Biblia es valiosísima, pero Romanos 14 es el valor fundamental ético. Allí dice dos cosas cardinales. Yo quiero que leas el capítulo con mucho cuidado y con mucha atención, sin prejuicio. Ya como tienes mucho rato en la iglesia y en el cristianismo, al llegar a la Biblia, no lees con atención ni en una lectura de comprensión. Lees con el prejuicio que ya traes de lo que se te ha dicho por años y entonces opaca la lectura y los versículos. Yo necesito que mis ovejas, cuando se acercan a leer Biblia, se quiten todo el prejuicio que traen de lo que les enseñaron antes en otros lados y comprendan lo que dice el texto, porque es muy claro. Dice dos valores fundamentales. Dice, si tú te atreves a hacer algo que otro no se atreve, no lo menosprecies, no lo veas por abajo del hombro, diciendo, es tonto, es débil en la fe. En español dice débil, en griego dice flaco, desnutrido, pues. Y al revés, dice, si tú ves que tu hermano hace algo que tú no te atreves a hacer, no lo juzgues. Fíjate el valor de las expresiones. Menospreciar quiere decir ver por abajo a uno que no se atreve. Y juzgar es criticar y señalar a quien se atreve. Por ejemplo, con Williamson, él juzgó a los que comían con vino, ¿verdad? Ahora, ellos no lo menospreciaron, no lo vieron por abajo del hombro, sino que se asustaron. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque Romanos 14 también trae este valor. Dice, si tú ves que a tu hermano le cuesta algo que tú puedes hacer, que sabes que no ofende a Dios, pero a este le ofende, no lo hagas por amarlo, ¿sí? Al flaco en la fe. Ahora,
Voy a poner más ejemplos y voy a decir más cosas, pero ahorita quiero hacer un paréntesis y decir, ¿hasta cuándo vamos a consentir a los flacos en la fe? Quiero decir esto. Hay gente que tiene poco en el cristianismo y que madura pronto porque absorbe los contenidos, sobre todo los que se emiten aquí, y entonces tiene un juicio mejor de la vida y del cristianismo. Pero hay gentes que tienen muchísimo tiempo en el cristianismo y en las iglesias y han oído de predicadores, de maestros, de muchas cosas y leído libritos y todo eso, y entonces se quedan en su postura débil, flaca, desnutrida, porque hay mucho material. Hay un tipo Maston, Maston como aquel criminal, ¿no? Pero tiene varios libros de ética y están ahí en las librerías y la gente las compra y se van con la finta y todo. Mira, el asunto aquí es que, por lo menos tu servidor, en un principio, al enseñar, sí tengo la paciencia. Pero ya sí me doy cuenta que la persona tiene mucho tiempo en el cristianismo, mucho tiempo, y todavía decide conservar ideas que son equivocadas a pesar de haberle enseñado, entonces allí ya no lo veo como un desnutrido en la fe, sino lo veo como un rebelde, como un necio, y entonces digo, bueno, ya te enseñé, no quieres emprender, te estoy poniendo los contenidos así, con manzanas y naranjas, con toda claridad, y te obstinas en no querer madurar, entonces quédate allí, y entonces yo sí voy con mi práctica. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, Romanos 14, su postulado magnánimo es este. Cada quien esté convencido en su mente de su toma de decisiones. ¿Sobre qué? Ahí te va. Mira, en la escritura hay verdades que no tienen negociación alguna. Te estoy diciendo, muchas hay que ver su tiempo y a quién se dirige y por qué. Como mencioné, eso de que la mujer se cubriera. Ahora yo no le digo a ninguna señora, tienes que entrar cubierta porque entiendo perfectamente el texto y así le describo. No, hombre, eso fue en su tiempo, no te preocupes, adelante, ¿no? Pero hay verdades que no tienen ninguna negociación. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, y con sus manera de profundizarlo. Por ejemplo, no asesinarás tiene que ver con que ni siquiera tengas el odio que se tiene cuando se jala el gatillo de una pistola. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, oíste que se dijo no matarás, pero yo te digo, ni siquiera tengas el odio que mata. También dijo Jesús, oíste que no adulterarás, pero te digo que si codicias a una mujer, ya adulteraste con ella. Jesús vino a llenar la ley. Pleroma, en griego, que es la palabra que emplea Cristo, dice, no vine a quitar la ley, la vine a llenar, a complementar. Entonces, se entiende, el pecado no solo son las acciones, también son las actitudes que llevan a las acciones. El pecado empieza en el corazón, no en la cabeza. Si tú piensas, tengo ganas de matar a alguien, pero no lo sientes, todavía la libras, porque aquí es tentación y puedes desecharlo. Pero si llega al corazón y dices, sí, tengo ganas de matar a eso ya es pecado, es a lo que se refiere Jesús. Con eso lo que te estoy diciendo entonces es, hay verdades que no son negociables, simplemente hay que obedecerlas, no hay de otra. Pero hay otras verdades y hay espacios donde no hay tales que Dios nos deja la toma de decisión a nosotros. Entonces, las verdades que no tienen negociación, que son algunas de las que acabo de decir, decimos que es moralmente importante. O sea, ahí no hay cultura, no hay ética, ahí hay un valor fundamental, una moral importante que no hay negociación. Pero otras son las morales indiferentes. ¿Qué es una moral indiferente? Que Dios te deja la toma de decisión, que no es una cuestión que Dios prohibió, sino que a ti te dice, decídelo, viejo. Pero leyendo Romanos 14 con toda atención y cuidado, te das cuenta de esto. No solo esto de el flaco en la fe, ¿sí? Que yo digo, después de enseñarle y sigue en eso, bueno, ya quédate ahí, ¿verdad? Pero dice otra cosa, dice, cada quien esté convencido en su propia mente.
Si tú dices que algo no te estorba en tu comunión con Dios, contigo, con tu iglesia y todo, adelante. Pero si ves que te estorba, frénate. Pero dice Romanos, si dudas, entonces detente. Puede ser que para Dios no sea problema, pero si tú dudas en una toma de decisión que para Dios no es problema, detente porque tu duda ya la convirtió en pecado. Te estoy diciendo, tú como creyente, con tu esposa, puedes bailar donde sea, no tiene ningún problema eso de que los cristianos no bailan. Bueno, aquí hago un paréntesis. Hay de bailes a bailes. Si se dice, vamos a bailar lambada con toda la gente de la iglesia aquí, pues decimos, no. Oye, la lambada es un baile erótico, sensual, que provoca otro tipo de cosas, por supuesto. Y no es para revolverse hermanos y hermanas de la iglesia. Claro que no. Yo estoy diciendo los novios, las parejas de esposos, cosas así. ¿Me explico? O los jóvenes, los jóvenes de la iglesia que se les antoje hacerlo. Fíjate que nosotros hicimos esta situación. Bueno, ahorita te explico, espero no olvidarla, pero voy antes a lo siguiente. Si tú estás con tu esposa en una fiesta y dices, voy a bailar con mi mujer, porque pues con ella hago otras cosas, ni modo que no me pueda poner a bailar un baile romántico de esos así, de nuestros tiempos, pero al momento de parar dudas y dices, pero a lo mejor ofendo a Dios, a lo mejor no está bien. Dios dice desde el cielo, según Romanos 14, hijito, ibas bien, debiste haberte parado a bailar con tu vieja, pero por haber dudado, ya se convirtió en pecado, ya no lo hagas. ¿Te fijas? Entonces, si tú dices, bailar con mi mujer, ¿qué problema puede ser? No deshonro a Dios, no afecto mi testimonio, al revés, puedo decir a medio mundo que amo a mi mujer y que bailo con ella bien rico, que somos esposos de un matrimonio de no sé cuántos años y que la disfruto a bailar con ella. No es ningún pecado. Cada quien esté convencido en su propia mente, dice la Escritura. ¿Entiendes con ese ejemplo lo que es la toma de decisiones sin duda? Si dudas, no hagas nada, porque ya se convirtió en pecado. Eso es el valor de Romanos 14. Y lo que te iba a decir es que nosotros hicimos lo siguiente, cuidando a nuestros niños. Mira, nuestros jóvenes contaminados de años por los papás y líderes religiosos que prohibían muchas cosas, pues no podían ir a las discos y no podían ir a las fiestas que hacían sus amigos en las escuelas y eso, porque estaba todo censurado. Y yo entiendo la parte de la verdad, porque puede haber drogadicción, porque puede haber prostitución, porque pueden tener malas influencias. Eso es correcto. Entonces dijimos, para no dejarlos con la tentación y que se nos fueran escondidas o, lo peor, ¿verdad? Mintiendo y haciendo un riesgo de esa situación, pusimos fronteras y en la iglesia dijimos, pues vamos a darle sus tardeadas nosotros, que en vez de ir a otro sitio, en una casa grande, en una cochera grande, una sala grande, les armamos su fiesta, que inviten a sus amigos, sanos, por supuesto, no los de pandilla ni banda, sino gente sana, inconversos también, por supuesto que los inviten, que entren, que vengan, no va a haber alcohol, no va a haber cigarro, no va a haber droga, va a haber refrescos, va a haber ambigú, va a haber bocadillos, y les ponemos música y que bailen, y música de su edad, de su tiempo, que les divierta, no que provoque cosas que no debe de ser en su momento, en su edad. Y todo lo hicimos, y los chamacos felices, sus amigos de la escuela felices, no les salía el cosquilleo de ir a otros lados, e incluso era momento también de compartirles a Cristo. Lo mismo se hizo con Halloween. Fíjate, y eso es lo que más me llama la atención, porque yo crecí como oveja en una iglesia fundamentalista, muy fundamentalista, espantosamente fundamentalista. Su pastor, un buen hombre de servicio a Dios y de amor, pero ignorante en muchas cosas. Es decir, pasó por un seminario, pasó por un instituto, que te advierto, no por pasar por ahí, se dice, todos los pastores estudiaron lo mismo y se estudia para pastor. Eso es el error más grave que existe en nuestro México. Nadie estudia para pastor. Nadie estudia para gerente de un banco. Estudias contabilidad, estudias administración, estudias finanzas para ser gerente de un banco.
Entonces, para ser pastor de una iglesia debes de tener los estudios formales académicos para desempeñar el cargo, pero no se estudia para pastor. Y hay mucho seminario e Instituto Pastito que da diplomas de que estudiaste para pastor. Entonces, así, pues te imaginas. E igual, en muchos de esos lados, la gente dice, es que todos estudiaron lo mismo. No es verdad. Hay distintos niveles y hay distintos énfasis y hay quienes pasan nada más, ahora sí que en lo más superficial, y otros han tenido la oportunidad de tener especialización y estudios superiores y de posgrado en la ciencia teológica, que eso es otra cosa. Entonces, regresando a lo que te decía de mi pastor, él me dijo que en la Biblia no viene el vino porque es jugo de uva. Y yo le creí, por ignorante, pero estudiando ya teología, estudiando griego, sabiendo traducir la Biblia, porque sabes que no la leo en español, yo la leo en el griego, Nuevo Testamento, y hebreo, Antiguo Testamento, arameo. Yo hago mis traducciones de la Escritura. Me di cuenta de que era vino y vino del que emborracha. No en balde, muchos pasajes de la Biblia advierten de cuidarse de pasarse con el vino. Pero bueno, a mí me daba curiosidad cómo se emborrachaban con jugo de uva. Pero mi pastor, siendo tan cerrado con sus costumbres supersticiosas y tradicionales, su esposa tuvo el acierto de hacer un Halloween con la Unión de Jóvenes. Te hablo de los años 70. Fíjate. Y me descubro delante de esta dama porque tuvo la visión e hizo lo que yo hice con los bailes. Niños, para que no se me vayan a ir a un lado por allá o por allá y fuera de control, vamos a hacer un Halloween entre nosotros. Y nos explicó lo que te acabo de decir. El Halloween, su origen es satánico, pero no vamos a jugar Ouija, no vamos a hacer magia negra, no vamos a jugar tarot, no vamos a hacer ninguna de esas cosas del ocultismo. Nos vamos a divertir con disfraces en una cena, traigan a sus amigos, premiamos al mejor disfraz y vamos a evangelizar a sus amigos. Así lo hicimos. Yo fui de Conde Drácula, con mis colmillos esos de plástico todos feos, y mi capa, y otro que de fantasma, otro de hombre lobo, una de brujita. Nos divertimos, jugamos, juegos totalmente ñoños, sanos, comimos, se premió el mejor disfraz, que creo que fue una momia, pura venda de esas, bueno, venda, pues no, ahí lo vendaron, podía caminar el chavo, y se evangelizó a nuestros amigos diciéndoles eso. El mundo tiene prácticas ocultas, los cristianos las tenemos a la luz y podemos divertirnos. Es lo que yo digo, hay que usar las cosas, no que las cosas nos usen. Entonces, como te das cuenta, a mí me pone pues muy triste que hay cristianos muy obtusos, muy cerrados, muy enajenados con sus ideas prejuiciadas y no con una apertura de criterio que no lastima la Biblia, que no ofende a Dios y que en nuestro mundo podemos ser mucho más efectivos. Entonces, dice Romanos 14, si tú dudas, cuidado, no hagas las cosas. Si no dudas y no está moralmente importante, no lo prohíbe tajantemente Dios, pues toma tú tu decisión. Si hay ovejas que se lastiman, pues ten cuidado con ellas, edúcalas, fórmalas, dale contenidos, ponles este video. Y si aún así siguen ese, pues dile, pues que Dios te bendiga, hermano. Yo voy a seguir con mi procedimiento, porque dice la Escritura, Romanos 14, léelo varias veces con mucha atención, dice, cada quien esté convencido en su propia mente. Y eso se llama sacerdocio del creyente, que es un principio de los 7 que tenemos los bautistas. El único intermediario entre Dios y tú es Jesucristo. Yo colaboro para ayudarte en esa relación. Sin embargo, otros no ayudan, más bien estorban, porque lo único que hacen es poner prejuicios, tradiciones, supersticiones y muchos errores. Fíjate que podría extenderme mucho más con este tema, pero yo quisiera ya dejarlo aquí y voy a usar unos pocos minutos más. Voy a ponerte el otro ejemplo que es sobre el cigarro y el alcohol, porque esos son los demonios de los creyentes hoy día, ¿no? No bailas, no fumas, no tomas. Te explico. La fumada, desde luego que hace daño. Sería alguien muy descerebrado para decir que la nicotina no daña el pulmón, los dientes, el aliento, la garganta, un montón de cosas. Claro. Ahora, lo único que yo digo es, pero también hay otras cosas que hacen mucho daño. El azúcar, los refrescos, las harinas, las grasas, y esas sí no son anatema, no son malditas, ¿verdad? Ahí pues tenemos una obesidad importante en México infantil y de edad adulta. Bueno, el asunto es este. Hubo un pastor en México de posgrado académico internacional que pastoreó la primera iglesia bautista de México.
fue pastor de Pera. Pera, sabes, un ministerio muy fructífero, directora del coro, del seminario, de la primera iglesia de México. Y tú sabes que la primera iglesia de México, aunque todas las iglesias bautistas somos iguales y todo, pero siempre trae la idea de que es como la catedral, ¿no? De ahí sale todo lo fuerte, pues. Entonces, este hermano, Treviño, fumaba como chacuaco, porque él se educó en Estados Unidos y allá el cigarro con muchas bautistas no es problema. Con los del sur sí, que son más fundamentalistas que los del norte. ¿Y sabes qué? Muchas plantaciones de tabaco de creyentes financiaban las misiones mundiales. Qué ironía, ¿no? Pero bueno. Entonces este brother llega a México con su práctica de fumar. Y siendo tan exégeta, tan profesional en la escritura y un muy buen pastor, la iglesia se lo pasó. Dice Pera que muchas veces entraba a su oficina y era como un baño de vapor, el humadero, ¿no? Espantoso, había que abanicar para poder caminar en medio de tanto eso. Ahora, el hermano no murió de cáncer, gracias a Dios, o sea, muere de otra cosa. Es que el tabaco es malo, lo es, pero igual tomar mucho refresco, la diabetes, etcétera. Lo que yo digo es, no hay que anatematizar o maldecir ciertas prácticas, porque si no tendría que hacerlo con todas. Fue decisión del hermano que podía fumar sin ofender a Dios, estaba convencido en su mente. ¿Me explico? Ahora, no es una práctica que recomiendo, por supuesto, y menos para alguien que hace ejercicio y todo. Yo fumaba pipa, he dejado de hacerlo desde que estoy en el equipo de natación del club de los antorchistas. ¡Ah! Es un deportivo modesto, sencillito para los probes, pero ahí estoy en mi estilo mariposa, 200 metros, ¿no? Pero bueno, entonces, yo nunca voy a recomendar que se fume, pero si tengo ovejas que fuman, digo, es su decisión. No está prohibido por Dios. Ahora, cuando se dice, pero es que tu templo es cuerpo del Espíritu Santo, yo les recuerdo, el término griego no es templo, es santuario, que todavía es más profundo. Es el lugar santísimo del templo. ¿Y ahí está Dios? Sí, sin duda. Pero no es en singular, es en plural, está en la iglesia. O sea, en mí y en mis hermanos que formamos la iglesia. Es correcto. Pero ese texto está aplicado a la pornía, a la fornicación. Ve los contextos, lee el texto, ve dónde está, y el apóstol lo está usando para cuidarse de la promiscuidad sexual. Y dice, no te juntes con rameras, porque perteneces a la élite, al santuario divino. Ahora, ¿qué se puede usar para esto de la fumada y otro? Pues es fuera de contexto, porque entonces igual yo digo, no tomes Coca-Cola, no tomes los refrescos, no comas pan dulce, no comas harinas, no seas sedentario, haz ejercicio. O sea, lo mismo lo llevo a todo lo demás, ¿me explico? No solo a la cuestión del tabaco. Pero, te repito, si alguien en mi iglesia es fumador, le digo, es una práctica incorrecta, pero no es pecaminosa. Y no por eso dejas de ser un buen creyente. Te digo, este pastor era de un tamaño fuerte y su ministerio no fue dañado por esa práctica. Y fíjate, en la primera de México, que es de las más persinadas. Bueno, mi otro ejemplo es el alcohol. Yo tengo 3 criterios para el alcohol. Digo, si no bebías antes de conocer a Cristo, no tiene ningún caso que ya conociendo a Cristo y en la iglesia bebas. Es una tontería, gastas dinero, el alcohol es caro, no te lo recomiendo para nada. Otra, si tú antes de conocer a Cristo el alcohol era un problema porque te embriagabas, quedabas hasta las manitas, hubo problemas en tu casa, el alcohol es el diablo. Ya que conociste a Cristo, tienes que ser abstemio. La tercera, si antes de conocer a Cristo bebías con temperancia, temperancia es no embriagarse, conociendo a Cristo, no tienes por qué dejar de tomar. ¿Me explico? Porque no ofendes a Dios. Ahora, fíjate bien en cada uno de los criterios, porque yo tuve ovejas que decían, el Paz come con vino tinto, yo también voy a tomar porque voy a seguir el ejemplo del Paz, y yo les decía, no seas tonto porque no eres un mono de imitación, ve mis criterios. Yo nunca he tenido problemas con el alcohol. Embriagarse es el pecado, es lo moralmente importante. Dios dice, no te embriagues. Dice que de los borrachos no heredan el reino de Dios. Entonces, el embriagarse es pecado. Embriagarse no es que estés tirado vomitando. Embriagarse es que estés mareado ya. Simplemente que se desafoque la visión y haya eso. Y eso es estar embriagado. Ni siquiera el mareo, ni siquiera que empieces a estar alegre. Nada. El problema en México es que la gente no sabe beber. Toma una y se sigue. Te digo, yo desde niño comía
con una copa de vino tinto y nunca tuve problema. De adulto, en el cristianismo, ay, que es pecado, lo dejé de hacer. Estudio teología, leo el Nuevo Testamento, me doy cuenta y digo, no, ningún problema. Sin embargo, la embriaguez sí. Ahora, ¿qué hago yo? Si estoy con gente que el alcohol es el diablo porque divorció, peleó, encarceló, dañó, no tomo con esa gente por amor a ellos. Pero si estoy con ovejas que no tienen problema con el alcohol, no las invito a beber si no tienen la costumbre. Solo digo, con su permiso voy a comer con mi copa de vino tinto y punto. Y tan, no pasó nada. ¿Me explico? Esos son los anatemas que la gente le gusta decir, es que los cristianos, no. La ética es la costumbre. La cultura es una sociedad en particular en un momento dado y la moral son sus valores, lo que dice está bien, está mal. Yo ahorita te he dado de una manera general esta descripción. Si tienes más sobre el tema, estoy a tus órdenes en el chat personal o en el de la iglesia, manifiesta tus inquietudes y con mucho gusto te contesto. Lo que voy a estimular siempre es una vida responsable. Yo le dije a este que según me iba a imitar, le dije, mira, si tienes el devocional que yo tengo, de 1:30 a 2 horas, si tienes una vida de ejercicio todos los días, de 1 hora con ejercicio intenso, si tu familia la traes al tiro, si tu presupuesto eres muy cuidadoso, si eres ejemplar en tu diezmo, en tu iglesia, tu testimonio, pues come con una copa de vino tinto, ¿no? Pero si en una de estas estás fallando, si tienes problemas con tu esposa, no me digas que me vas a imitar. Si me imitas, imítame en el paquete completo, ¿verdad? Porque soy muy responsable delante de Dios. Mi autenticidad lleva bastante compromiso. Entonces, cuando estoy hablando de estas cosas, te libera la mente de lo que normalmente, y por superstición y prejuicio, los creyentes vienen tachando como inmoral. Yo te digo, nosotros como congregación, nuestra ética, nuestra costumbre, van a ser los valores escriturales, ¿sí? Esa es nuestra cultura. Pero los valores escriturales con una interpretación adecuada, dirigida por Dios y muy profesional, con ejercicio académico, para sacar nuestra moral. Y con los distintos ejemplos te he venido explicando para la toma de decisión. Sobre todo lo fundamental es lo que está diciendo el capítulo de Romanos 14. Con esto, ¿no? Cada quien esté convencido en su mente. No menosprecies al que aún no tiene contenidos, diría yo, y que no te juzgue, y por amor detente cuando te tengas que detener, pero provéele contenidos, enséñalo para que ya deje de ser flaco, pero cada quien esté convencido en su propia mente, porque al final la escritura es lo que dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo es bueno, ¿sí? Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica, de tal manera que yo pueda distinguir lo que Dios sí dice que no, y lo que Dios me dice, toma tu decisión, pero con la libertad para sentirme bien en mi comunión con Dios. ¿De dónde? Si dudo, debo de tener mucho cuidado. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Estoy a sus órdenes. Les recuerdo que el próximo discipulado va a poder haber interactividad y va a ser los viernes a las 6 de la tarde. Mucho gusto en saludarlos. Les mando un abrazo desde aquí con todo mi cariño y muchas bendiciones. Que Dios siga siendo con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.